de Coveta. Todos los días recorremos la provincia de punto a punto y hablamos con sus protagonistas. Es La Mañana de Guadalajara. Y aquí estamos de vuelta a la 1:07 en este martes 16 de julio. Sigo felicitando a las Cármenes y a los Carmelos, en un día especial en el que, como ven en el recorrido de Es la Mañana de Guadalajara, pues la historia manda. Y nos quedamos de nuevo en el siglo XVI, porque él de nuevo va a ser el protagonista, aquellos años, del pedacito de historia que hoy rescata para nosotros José Luis Solano. José Luis, buenos días. Buenos días, Mónica. En un recorrido en el que, gracias a Dios, pues no nos encontramos solos, porque siempre está bien tener un buen timonel en estos viajes al pasado que hacemos, ¿verdad? Por supuesto, buenos compañeros al que presentaremos ahora mismo, y una cervecita con estos calores, pero eso sí, no cualquier cerveza, sino cerveza de Guadalajara, de la primera que se hizo, de la primera que está documentada que se hizo, porque aquí en Puerto del Tibros también se hacía caelia y esas cosas, que sería el equivalente, ¿no? Pero no, estamos hablando de una cerveza que se hacía en Guadalajara en el siglo XVI. Vamos a ello. Pues no podría ser más tentador el plan que nos proponéis en esta mañana calurosa de martes, de pleno verano, para viajar una vez más, coger esta máquina del tiempo que maneja con tanta soltura nuestro querido viajero del pasado, José Luis, y irnos, pues eso, hasta mediados, ¿no?, del siglo XVI. ¿De la mano de quién? De la mano de Rafael de Lucas, el director del Archivo Provincial, que recientemente ha hecho un hallazgo muy curioso que tiene que ver con esto que estábamos presentando, con la cerveza, con Guadalajara y con la Casa Real de España de aquella época. Muy buenos días, Rafael, y gracias por acercarte a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? Ya vamos a despejar un poquito tanto misterio, ¿no? Estamos hablando de la primera cervecería de Guadalajara, ¿no? Bueno, buenos días a todos los oyentes de Es Radio, a Mónica y a ti, José Luis, y gracias por invitarme a contar esto que, más allá de lo que supone forma parte del anecdotario histórico de Guadalajara, pero es una constatación documentada, y no solo para Guadalajara, sino para toda España, de la existencia de una fábrica de cervezas en España. Una fábrica de cervezas que desde luego se instaló en lo que se llama Soto de la ciudad de Guadalajara, dentro de lo que iba a ser una granja real preparada para estas dos señoras, tías de Felipe II, a las que él nombró, estando en Londres, cuando iba a casarse con María Tudor en 1557, las nombró señoras de Guadalajara a su tía Leonor de Austria, a la sazón, fijaos qué curiosidades también tiene la historia, esposa de Francisco I, que sabéis que estuvo también aquí prisionero en el Palacio del Infantado, también época Carlos V, lógicamente, y su hermana también, María de Hungría. Ya se estaban en Flandes y, como querían mantener sus costumbres, cuando ya se las nombró señoras de Guadalajara, se dirigieron al Concejo de Guadalajara a través de un representante suyo, un aposentador real, que así se llamaba la figura institucionalmente reconocida y conocida en la historia de las instituciones españolas, para que viniera a Guadalajara y les buscase aposento a ellas, que dice Laina que iban a estar en el propio Palacio del Infantado. Dice Laina que incluso le sentó muy mal al duque entonces. Sí, el otro día lo hablábamos precisamente con Fernando Aguado, que era entonces el cuarto duque del Infantado, sí, que, si no me equivoco, que fue desalojado de su palacio para alojar a las tías de Felipe II. Y yo, pues lanzaba esa pregunta, digo, ¿no sería esto a lo mejor un poquito castigo? Porque en la revuelta comunera, pues no, los Mendoza habían tenido Esto es ya a nivel pregunta personal, digo, el que de esa manera tan radical, ¿no?, se le echara. Pero hombre, bueno, habían pasado ya 37 años, José Luis, desde 1520-21 al 57, sí. No sé, ya, pero mucho ánimo de... La venganza real, y en este caso imperial, en fin, eran muchas, y probablemente el emperador tenía mal recuerdo. Recuerdo, claro, por lo que había pasado de Juan Bravo, Padilla y Maldonado, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay esas rencillas. Yo no sé si Laina incluso hace alusión a ellas, pero bueno, yo supongo que la
venganza del emperador no llegaba a tanta maldad. Es verdad que tampoco está documentado, aunque Laina dice que sí, pero claro, como con Laina tenemos que andar, agradecerle mucho todo lo que hizo por la historia de Guadalajara, pero también es verdad que utilizó a veces cierta, digamos, inventiva, con poco rigor histórico, pues... Para hilar los temas, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, bueno, el que el propio duque saliera de la casa, de su casa, que era el palacio, no está, que yo sepa, documentado. Bien, volvemos a esta fábrica de cerveza que se instala, hemos dicho, para que las tías de Felipe II puedan continuar con sus costumbres flamencas. ¿Dónde se instala esta fábrica? Hemos dicho en el soto de la ciudad, pero ¿dónde estaba aproximadamente? Porque no se han encontrado cimientos ni nada. Bueno, mira, el soto de la ciudad, bueno, aquí tengo un plano que me pasó mi buen amigo, magnífico archivero y gran persona, que es Javier Barbadillo, como sabéis, director del Archivo Municipal. El soto de la ciudad, como veis aquí en el plano, pues estaría justo a la izquierda, bajando de Lenares, margen izquierda, en lo que hoy sería aproximadamente la parcela o las parcelas en las que están los chales de la Chopera. No sabemos exactamente si el soto, hay investigadores como el Aurelio García López, que hoy día están trabajando también sobre esta zona de las riberas del río, y él ha trabajado y conoce muy bien todo esto, si sería en la zona sur o en la parte superior del río o en la inferior o en ambas. Pero yo creo, por el plano de Anton van den Bingaer, la vista de Guadalajara de 1565, que yo creo que puede haber ahí un edificio que él dibuja que podrían ser los restos o parte de este edificio de la Granja Real, que estaría en la zona de abajo del puente, una vez traspasado el cauce del río. Entonces ahí en lo que sería hoy la Chopera. Ahí lo sitúo yo, digamos, poniéndolo en cuarentena. Y todo con esto. un agua de Lenares, por entonces, más pura todavía, ¿no? La Por que la supuesto. tenemos ahora. Que... Para hacer buena cervecita, ¿no? Un agua que era necesaria, tan pura lógicamente, sería, claro. Mónica, que era necesaria. Fijaos que la ley de la pureza de la cerveza, que establece Guillermo de Baviera en 1516, fundamenta esa ley de la pureza en los tres elementos básicos, que es un agua pura y limpia y buena, el lúpulo y la cebada. O sea, entonces, claro, entonces el Lenares, por supuesto, y afortunadamente no era como ahora. Hoy ya, sí, desde luego, sería, vamos, la ley de la impureza. Acuérdate, cada vez que hemos tenido que abrir compuertas en el pasado para suministrar también la carencia de beleña, cómo se notaba en el paladar, sí, ese agua de Lenares. Sí. Por entonces, todo lo contrario, se notaba en forma de cerveza de rica elaborada, ¿no? Bueno, cerveza y otros productos que también salían de esa, porque no solo era una fábrica de cerveza, ¿no? Era una especie de mini complejo en el cual se elaboraban diferentes productos para las hermanas de Carlos I. ¿Qué más había allí en aquella...? Efectivamente. Los documentos, o sea, todo mi trabajo de investigación partió de esta real cédula de Felipe II, por la cual en 1575 le concede a este soldado que se llama Bernardino Duarte los restos que quedan, repito, en 1575, de esas estancias o esa granja real que se construye en 1557 para que estas dos mujeres, las dos reinas, María de Hungría y Leonor de Austria, que han sido nombradas por su sobrino Felipe II, señoras de Guadalajara, vengan a Guadalajara. Entonces, lo que dicen, fijaos, este documento de 1575 habla claramente de que el rey le concede a este soldado esas piedras, sobre todo piedras, sillares, restos de madera y otros pertrechos, dice el documento. Sí, que luego se concede como un reconocimiento, ¿no? A sus méritos. Sí, porque él había sido un soldado que se había batido en la batalla, habla el documento de la batalla de los Gelbes, en la zona del norte de África. Él había sido, pues herido e incluso capturado, y dice este documento que él tuvo que salvarse a sí mismo con sus recursos, recuperar la libertad, etcétera. Entonces el rey en pago a esos servicios prestados le concede todo esto. Pero repito, ahí lo que dicen los representantes del Ayuntamiento de Guadalajara, que en 1563 ya le dirigen al rey otro memorial solicitándole que le devuelva todos estos bienes al Ayuntamiento, al concejo de la ciudad de Guadalajara. Entonces, estamos hablando de pues que esta fábrica se construyó con piedra de una de las puertas de la muralla, ¿no? De la muralla de entonces, Bramante. Claro, eso en realidad, la puerta de Bramante de la puerta de Bramante, que entonces no andaría muy lejos de donde estaba esta... Bueno. No, es que estaba al lado, estaba donde está el Alcázar, claro.
la puerta de la muralla, que estaría situada de la Puerta de Bramante en torno hacia la calle Madrid, o sea, mirando, digamos, al río. Eso era una puerta muy importante. Es verdad que las murallas en el siglo XVI ya tienen poco sentido. Fijaos, antes como impuesto personal en la Edad Media, que así se denominaba, impuestos personales, los pecheros, digamos, los ciudadanos y ciudadanas de a pie de la época, pues los habitantes de Guadalajara, como de otras muchas ciudades y pueblos, tenían que pagar con su trabajo físico parte de un impuesto, que eran impuestos personales, repito, que era el mantenimiento de las murallas, porque las murallas todavía entonces tenían un sentido de protección, pero claro, ya estamos en el siglo XVI, amenazas ahí las justas, y entonces la muralla, la Puerta de Bramante se había derribado, y lo que hacen es aprovecharla para hilo esa granja real donde iban a estar digamos, la servidumbre de estas dos mujeres, donde iban a lavar, dice el documento, los lienzos y las ropas de ellas. Iba a haber una especie de granja estabulada de vacas y de ovejas para fabricarles también mantequillas y leche, y luego además, para mantener sus costumbres como buenas centroeuropeas que eran, bueno, pues su fabriquita de cerveza. ¿Cuánto tiempo estuvo funcionando este complejo, más o menos? No mucho. Muy buena pregunta. Pues mira, es una de las cosas, mira, el otro día, porque claro, sobre este asunto se está tomando mucho interés, pues gente que no voy a decir nombres, de marcas de cervezas artesanales de Guadalajara, y otras personas que están iniciando procesos de fabricación de cerveza artesanal también. Entonces me vino a ver una persona que pensaba abrir iniciar también una especie de pequeña industria artesanal de cerveza, interesándose por todo esto. Pues claro, aquí yo he abierto un campo de investigación donde habría que ver, José Luis, bueno, primero, 1557-58 seguro que esto se levantó, esa granja real. ¿Y estás hablando de que en el 75 eran piedras? Efectivamente, ¿ya? O sea, ya no, incluso ya los documentos dicen que ya hay una especie de cosa derribada, o sea, sí, que ya no queda ni siquiera el edificio, lo que quedan son el interés de esos sillares, ¿no? De esas piedras que eran interesantes para la construcción. Entonces, claro, ahí lo que hay es una granja real para atender a toda esta servidumbre, porque fijaos, en 1500, ¿cuánto duró? ¿Qué es lo que tú dices? Pues yo creo que el 57 y el 58. Quizá algo más, porque en el 63 es cuando por primera vez el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de dos regidores, se dirige al rey, a Felipe II, para decirle: oiga, usted nos tiene que devolver estos bienes que son del ayuntamiento. Y el rey le dice no. El rey les dice no, solo es suyo el suelo que es público, porque el soto era un suelo público. Lo demás ya veré lo que hago. Y lo que hace es en 1575 se lo da. Pero mientras tanto, claro, ¿por qué insisten los regidores de Guadalajara? Oiga usted, es que la muralla es de la ciudad. Esas piedras son de la ciudad. Todos esos pertrechos, todos esos derribos son de la ciudad, pero el rey no les hace ni caso, Felipe II no les hace caso. Entonces, ¿cuánto funcionó? No lo sé. Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Que es lo que le decía yo el otro día a esta persona que me preguntó. Hombre, pues habría que mirar en los protocolos notariales, que sería muy interesante ver si se compró lúpulo, si se compró cebada, porque eso ya en ese momento, si hubo un abasto de ese tipo de productos necesario, ya fuera por parte del Concejo de la ciudad de Guadalajara o de algún maestro artesano, cervecero, que habría que buscarlo, que en ese momento estuviera en España, que serían flamencos o centroeuropeos, que estuvieran aquí en la corte o alrededor del rey, o que vinieran con ellas mismas previamente, con ese aposentado real, a preparar todo para fabricar la cerveza. Pero claro, de ese hilo yo ya tengo mucha tarea en mi archivo, hombre, como para convertirme en investigador histórico, que también lo soy, pero ya creo que he abierto un campo de investigación que los investigadores tienen que seguir. Podría ser interesante saber cuánto tiempo, porque no estuvieron mucho tiempo las hermanas de Carlos I aquí en España, y claro, en Guadalajara. Y si se fueron, pues a lo mejor ya no tenía tanta razón de ser esta fábrica de cervezas. Era un capricho de las hermanas, ¿no? Eso de tomarse una cervecita de vez en cuando, pues claro, ¿no? Evidentemente, o sea, si es que en ese momento en España el consumo de cerveza es prácticamente inexistente. Es gracias a la corte de... No era una bebida muy usual, ¿no? Entre nosotros, no, nada. Ni siquiera, así como en Centroeuropa hay fabricación de las cervezas en todas las abadías de la Trapa, yo qué sé, pues de Fecamp, toda la zona de Bélgica, de Gante y todo esto, que ya fabrican cerveza, pero aquí en España lo que se bebe es vino.
o sea, claramente, o sea, y más allá de lo que decías tú, José Luis, el Caelum, todos esos, digamos, precedentes parecidos a la cerveza que no tienen nada que ver, porque claro, hay otra cosa, en la parte que esos son como las cervezas, las Sale británicas, que son cervezas que no tienen mucha fermentación, porque no tienen el principal para eso producto, que es el lúpulo, que no había lúpulo en España. Yo te iba a preguntar también, digo, si es que además de esos maestros cerveceros tuvimos que importar algún que otro producto, ¿no? Para abrir mercado en esta línea. Ahora, eso sí, te digo, no habría consumidores de cerveza, pero la cerveza está muy rica. En el momento que la probaran, aquí se nos aficionaron seguro. Bueno, de hecho ya ha llegado el siglo XVIII, pero sobre todo el XIX, ya una vez que la cerveza se empieza, además en un país como España, donde los calores no son actuales a pesar del cambio climático, ya tenemos constancia documentada también de los calores que había y las sequías que había entonces. Entonces, claro, el consumo de cerveza tal cual como lo entendemos hoy comienza en España en el siglo XIX. Aunque hay documentadas, por ejemplo, que en el portal de archivos españoles se pueden ver incluso los planos fábricas de cerveza ya en el siglo XVIII, interesantísimas, con todas las estancias, todo lo que es el trazado, artesanal, pero de fabricación de esa cerveza, pero ya hasta el XIX, repito, no hay consumo. Casi episódico. Y hay que esperar hasta el XXI para encontrar aquí de nuevo ese resurgir de en Guadalajara, de 400 años y pico, 450 años más tarde, 460. A mí me salen de momento así 3 cervezas artesanas que se elaboran en diferentes puntos de Guadalajara: Fontanar, Quer y Durón. Sí. Así de primeras, constituidas en los últimos años. Bueno, pues ya te puedo decir que me han regalado un kit a mí. Pues habrá alguno más, aparte. O sea que... Seguro. Vamos a ver, continuamos con este complejo porque hemos dicho que después de ese efímero paso siendo fábrica de cerveza, el rey premió a su soldado dando las piedras. ¿Qué pasó después porque la historia no termina aquí, ojo, la historia de la fábrica, mejor dicho, de las piedras que primero fueron de la muralla, después de la fábrica? ¿Qué pasó con este soldado? Pues lo que ocurre, que es lo curioso, lo que yo he intentado también explicar, que también tiene mucho interés desde el punto de vista del aprovechamiento de los materiales de construcción antiguos, fijaos, y es esa trazabilidad, incluso ese aprovechamiento que se hace de los sillares, de las piedras labradas que formaban parte de la muralla de Guadalajara. Repito, cuando la muralla no tiene sentido, cuando la puerta de Bramante se derriba y se cae, o se cae porque no se mantiene, pues se aprovecha para construir la Granja Real. Pero luego el soldado, en 1575, que aquí está ese otro documento, que es la compraventa que tenemos en nuestros protocolos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Bernardino Duarte, que es lo que pone aquí, o sea, ahí pone Bernardino Duarte. ¿Ves? Me encanta cómo suena, porque es que es la banda sonora que acompaña a Rafael de Lucas, director del Archivo Histórico Provincial. Los papeles. Sí, porque efectivamente los papeles, ¿no? Que él viene cargado de papeles. Bernardino, pero no originales, copias. Cuidadito que los originales no pueden salir del archivo. Entonces, aquí en este documento es en el que Bernardino Duarte le vende a un testaferro de Pedro González de Mendoza, el del siglo XVI, que había sido obispo de Salamanca, le vende todas estas piedras para que se utilicen en la construcción de algo que él había dejado como manda testamentaria, y era la creación de un colegio de doncellas, que luego fue monasterio-convento, el de los Remedios, y que parte de esas piedras, de esos sillares, se convierten en una parte de la construcción del convento de los Remedios, que yo le decía antes a José Luis, que también es otra línea de investigación, para el que no lo sepa. Los canteros, cuando labraban las piedras, le ponían su marca, lo que se llaman marcas de cantería. Pues a lo mejor habría que hacer un trabajo de investigación entre esas marcas de cantería que existen en las piedras que aún quedan en la muralla, claro, y ver si se encuentra alguna similar en lo que hay de la Iglesia de los Remedios. Bueno. Y ahí, o sea, fijaos la importancia que tiene, como daríamos y cerraríamos ese círculo, ¿no? Como esa historia nos la traeríamos hasta ahora, ¿no? Incluso hay arqueólogos y gente que ha estudiado las marcas de cantería, que es un trabajo de tipo, del estudio de las marcas en las piedras, y esta gente ha identificado, ¿no?, los canteros, las zonas, la zona de Tamajón, incluso por el propio tipo de material, si es más granítica o si es más tipo más porosa, un material más arenisca, más poroso. O sea que fijaos que el campo de actuación y de investigación es has amplísimo. Has tirado de un hilo, sí, Rafa, y aquí puede salir un montón de historia, luego sí, ¿no? Solo como anécdota os voy a leer la carta que escribe al ayuntamiento, al Concejo de Guadalajara, María de Hungría,
La hermana de Carlos I. Efectivamente, María de Hungría y Bohemia, dice infante de España, no infanta, infante de España, neutro. Y dice la carta, bueno, el título de la carta dice, sobrevenida de la infanta a esta ciudad, a 12 de junio de 1557, dice, magníficos y bien amados nuestros, con Luis de la Bastida, regidor de esta ciudad, recibimos vuestra carta y por ella y lo que nos significa, habemos entendido el gran contentamiento y placer que todos tenéis, se refiere a la ciudad de Guadalajara, de ver que la cristianísima reina, mi hermana, Leonor de Austria, repito, viuda entonces ya de Francisco I, ha elegido esa ciudad y el deseo que tenéis que las dos estuviésemos ya allá, lo cual os agradecemos mucho. Y podéis ser ciertos que en todo lo que os pudiésemos complacer y favorecer lo haremos con toda voluntad, como más particularmente entenderéis del dicho Bastida, a quien nos remitimos, dada en Valladolid, a 12 de junio de 1557. Entonces, este es el aposentador real que mandan aquí ellas para que se encargue Bastida, de organizar todo. Sí, ¿entendéis? Entonces, fijaos, él ya está aquí en contacto con los del concejo, ya han bajado las piedras, ya han construido todo. Y vienen a entrar a vivir. Efectivamente, a entrar a vivir y encima a mesa puesta y jarra de cerveza también puesta. Y en casa ajena, que es todavía peor, aunque repito, eso no está documentado. Una pregunta que se nos va el tiempo. Oye, esto de ver la historia así es muy divertido. Porque es muy divertido, sí, damos puntos de vista, ¿no? ¿Tenemos alguna asomo de idea de cómo era esa cerveza que se hacía y se consumía aquí en Guadalajara, por lo menos las hermanas del emperador? Pues sería una cerveza que seguiría seguramente lo que establece la ley de la pureza de Guillermo de Baviera, de 1516, es decir, una cerveza con agua pura, limpia y buena, con lúpulo y con la cebada. Ahora bien, o probablemente con trigo, no olvidemos también, porque sabéis que en muchas zonas de Centro Europa, a falta de cebada, aunque es verdad que ya había cebada aquí en la zona, en Castilla, probablemente podrían hacerla con trigo. No lo sabemos. Con centeno. Efectivamente, o con centeno también. Oye, a mí yo ya fantaseando, que sabes que me gusta mucho, digo, a ver si aparece por ahí alguna escondida, alguna barrica que se pueda analizar cómo era la cerveza, pero eso ya será otro día cuando hablemos de ello. Es una cerveza, por las cualidades que nos está contando Rafael de Lucas, que nos tomaríamos ahora mismo, tranquilamente, cuando estamos alcanzando la 1:30 de la tarde. ¿Qué hora más buena para hablar de esto? Claro. Y para hablar, por supuesto, de historia, como hacemos siempre con José Luis, y hoy con nuestro invitado especial, con quien siempre es un placer hablar, Rafael de Lucas, director del archivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros dos y a los oyentes de radio. Y brindaremos con cerveza próximamente. Muy fresquita. Claro que sí. Gracias.